Ok, muy buenas noches una vez más, estimados pastores, ya en esta tercera semana del avance de nuestra materia del módulo Psicología de la Familia, en donde estamos tratando de desarrollar la competencia del poder asistir a diferentes familias y todos los problemas que influyen dentro de la familia en el ministerio pastoral y en el liderazgo pastoral. Durante esta semana vamos a desarrollar también el contenido que complementa al avance que estamos desarrollando. Permítame compartirles la presentación. ¿Por qué no quiere compartir? ¿Se colgó? ¿No estoy ahí? Algo le sucedió a mí. A ver. ¿Ya completa? ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? ¿O se ha colgado mi compu? Ahí está, ya está. Ya se accionó. Gracias. Durante esta semana vamos a ir abordando algunos temas importantes también complementarios al contenido que estamos desarrollando. Esta semana vamos a hablar acerca de identificar diferentes conflictos que se van a presentar dentro de lo que es el contexto familiar y la manera como nosotros podemos tratar de abordar, o por lo menos de conocer, el accionar en nuestro rol, en nuestra tarea de pastor o de líder de una congregación. Esta semana vamos a ver, hoy por lo menos vamos a conversar acerca de la violencia y el abuso familiar, que es un tema muy recurrente también en nuestro contexto, lamentablemente. Incluso dentro del contexto familiar cristiano se escucha acerca de esta situación de la violencia y el abuso dentro de la familia cristiana. También vamos a ver acerca de los problemas de comunicación, que es otro elemento igual muy cotidiano en el contexto familiar, puesto a que no tenemos las estrategias adecuadas para comunicarnos entre padres e hijos, entre esposos, en pareja, y eso es algo que se puede ir reconociendo y vamos a tratar de aprender algunas técnicas importantes también al respecto de la comunicación. Así, vamos a profundizar un poco acerca de los trastornos psicológicos y también dentro de lo que es el contexto familiar. Vamos a, es evidentemente el asunto de la psicología un tema muy amplio para conversar. Esta semana les había compartido un poquito acerca del DSM. Tal vez si lo han revisado, habrán notado de que hay un amplio contenido de trastornos psicológicos y eh, para diagnosticar realmente se requiere una gran habilidad y no vamos a poder aprender cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a ver de una manera general aquellos trastornos psicológicos que pueden ser muy recurrentes en el contexto familiar y cómo abordarlos también. Y por último, vamos a ver como algo muy cotidiano, el estrés. Los cristianos nos estresamos mucho y especialmente nosotros como pastores, más que todo en ese sentido va a ir. Y yo sé que como líderes, como ministros, el hecho de que prediquemos, tengamos que preparar el sermón para el domingo, si tenemos dos, tres cultos, cuatro sermones más, si tenemos tal vez visitas, las visitas, si tenemos reunión, las reuniones, si tenemos algún tipo de actividad de evangelismo al evangelismo, si tenemos que hacer reuniones con los ministerios, otras reuniones más. Si trabajamos aparte, es una tarea más dentro de la semana. Si tenemos familia, estamos casados, son otras responsabilidades más dentro del hogar, la esposa, los hijos, si hay deudas, las responsabilidades, incluso hasta las mascotas. Todo eso nos genera estrés y hace que seamos menos eficientes en el trabajo ministerial. Y también vamos a conversar un poquito más acerca del estrés y en el contexto y cómo afrontar en el contexto familiar. Entonces, vámonos de lleno, vámonos a avanzar el asunto de la violencia y el abuso familiar en medio de la congregación. Les decía que es muy contextual,
el aspecto de violencia. Recuerden que en la primera semana hemos hablado acerca de la estructura, donde al parecer esto que encontramos en la Biblia como maldiciones generacionales, en donde una persona que ha sido violenta y ha recibido violencia, puesto a que tal vez su padre ha sido muy violento con él, lo golpeaba, lo maltrataba a golpes, a puñetes, a patadas, a palos, a golpes con cualquier objeto que estaba ahí a la mano, y él hereda también ese mismo tipo de violencia y la transmite a la siguiente generación. Y la siguiente generación también hereda lo mismo. Alguna vez me ponía a analizar el contexto familiar, eh, por lo menos el contexto occidental aquí en el altiplano. Muchos de los que viven en altiplano son muy recurrentes en el uso de la violencia para la disciplina con sus hijos, muy fuerte, es muy enraizado. Y el hecho de que regresen a casa, es decir, al regresar a casa me refiero a seguir a Cristo, congregarse, lamentablemente no abandonan ese tipo de prácticas. Me ponía a preguntar cuál es el origen y haciendo un poquito de investigación, notaba de que por lo menos en el contexto occidental, cuando desde el ponguiaje, desde la esclavitud, recordemos un poquito de historia en Bolivia, la mayoría de los que han sido originarios en estas tierras, aymaras, quechuas, han tenido que ser esclavizados, han sido esclavizados, muchos de nuestros ascendientes, tatarabuelos, han sido esclavos en su momento y han sufrido maltrato psicológico, verbal, emocional, sexual, eh, por mucho tiempo. Es más, es un discurso político, inclusive, ¿no? Por 500 años, compañeros, hemos sido maltratados, hemos sido esclavizados. Y es cierto, son un buen tiempo donde la persona que vivía en condición de esclavitud no tenía derechos, no tenía, era considerado un animal. Y yo recuerdo un hermano en la iglesia que era bien anciano, era el más anciano de todos, 90 y tantos años, pero todavía estaba muy lúcido él. Y él me contaba y me decía, recuerdo era el año 2002, 2003, más o menos. Ah, no, miento, es 2012 más o menos, que él me decía, pastor, yo cuando era chico, eh, recuerdo que no entraba a la Plaza Murillo, me decía él, un caballero ya el señor. Cuando era chico, la gente me decía, tú tienes que caminar por el camino, no por la calzada, porque eres campesino, y me relataba realmente su tristeza, el dolor que tal vez haya sufrido en su infancia, de todo este tipo de discriminación, el maltrato físico, verbal que recibía. Y recuerden que venía en la etapa de la esclavitud, en donde el esclavo era considerado un objeto más dentro de su propiedad para el amo, en la etapa de las haciendas, en todo el contexto altiplánico. Llega el 52, va a haber una reforma, muchas haciendas van a ser saqueadas, los campesinos van a retomar las tierras y heredan las tierras, tienen familia, hay un, ¿qué sería? Hay algo, hay un común denominador en la mayoría de la gente, tienen muchos hijos y las tierras las tienen que empezar a producir, pero les decía, el uso de la violencia era algo cotidiano. Yo recuerdo testimonios de abuelos que literalmente golpeaban a sus hijos con botas militares o con palos de escoba o con palos de picota, agarraban a puños, literalmente los mataban, literalmente morían muchos por agresiones en violencia dentro del contexto del hogar. La siguiente generación, después de esa, no cambia mucho. La siguiente generación, pese a que tal vez anhelaba no volver a ese mismo círculo de violencia, heredan las mismas disciplinas de jalar la patilla, de chasquearlo el cabello. Ya no agarra el palo de picota, pero por lo menos ahora tiene su chicote o la manguera o el zapato, la chancleta y empieza a ejercer el círculo de violencia. La siguiente generación piensa que ya ha sanado, quién sabe, ya son más civilizados, por lo menos se espera eso, ¿no? Son estudiados, ya tienen ciertos estudios, algunos incluso han llegado a congregarse, viene una generación de la iglesia evangélica. Lamentablemente es triste saber esto, que pese a estar regenerados en Cristo y hagan una evaluación dentro de sus congregaciones,
Hay mucha violencia todavía dentro de los hogares cristianos. Nos falta aprender, nos falta entender de que no es el camino. Hemos avanzado un poquito acerca de la disciplina, ¿verdad? Hemos visto la perspectiva de Ormachea al respecto de que el uso de la vara es el último recurso y es una manifestación de la negligencia del padre y del pecado del corazón del padre y del hijo también. Eh, pero no es el único método. Sin embargo, en muchas casas literalmente hay denuncias. Si uno abre un poquito de espacio de consejería a los adolescentes, estén seguros que el círculo de la violencia está en sus hogares, en donde ellos sufren una violencia física, verbal, eh, emocional, amenazas. Y esto no solo, mis queridos pastores, en el plano familiar también. Alguna vez leí un pequeño artículo que decía que incluso hay ministros, pastores evangélicos que hacen el uso de la violencia psicológica, emocional con sus feligreses. Recuerdo un joven que me escribió en el tiempo que hacíamos el show Los Hermanos y análisis de casos, y el joven denunciaba que lamentablemente su pastor, luego de que él, el joven, había reclamado a su pastor acerca de su administración económica y que ahora estaba en su decisión el abandonar la congregación e irse a otra congregación, el pastor lo amenazó emocional y psicológicamente y le dijo, si tú te vas de esta congregación, maldiciones van a caer sobre tu vida, pestes van a caer sobre ti, te quito la cobertura, te vas en pecado y el Señor va a hacer justicia contigo. Y eso es violencia. Es el mismo padre que igual aplica violencia con sus hijos y les dice, si haces esto, te voy a cortar la mano. Que literalmente son amenazas fuertes, pero hay padres que literalmente hacen, no, si haces esto, te va a pasar aquello, me voy a morir, me vas a matar, o cosas así que no son adecuadas, no son saludables. Sin embargo, lamentablemente eh, se están aplicando, se están realizando en medio del contexto cristiano. Recuerden que ahora no estamos hablando del contexto secular. El contexto secular, quién sabe, es mucho peor todavía. Porque aquella persona que está en Cristo, por lo menos carga de conciencia debe tener, yo creo, ¿no? El Espíritu Santo le debe arguir acerca de la acción que ha tenido con su esposa, con su hijo, con sus hijas, eh, pero el que no está en Cristo, literalmente está carcomido, está cauterizado por la causa de su pecado. Y eso es algo que debe preocuparnos también para poder seguir predicando el Evangelio. Pero en muchos contextos, la violencia dentro del contexto cristiano es latente. Escondido, claro que sí, porque no es un buen testimonio de que el pastor o la pastora está ejerciendo violencia. Y recuerdo una reunión de docentes que tuvimos, uno de los estudiantes de la carrera estaba siendo denunciado por violencia física por su esposa y era estudiante de la carrera, pastor. Ha sido un tema de conversación en reunión de docentes, pero preocupante a mí como psicólogo, ¿no? Porque revela una realidad cruda de nuestra iglesia cristiana. Eh, que estamos empecinados todavía en el pecado, y no solamente en el pecado, recuerden pastores esto, es una estructura, se ha heredado, o sea, se ha heredado el tipo de educación que tenían sus abuelos, que tenían los hacendados, que tenían, quién sabe, sus padres, y son herencia tras herencia tras herencia. Con alguna predica, creo que Dante Gebel decía, no, pero siempre hay alguien que corta esa maldición generacional para con su familia. Siempre hay alguien que dice, basta, voy a cambiar, voy a buscar ayuda y aquí está la ayuda. O sea, ahí es donde también se requiere, pastores, el proceso de consejería cristiana para quienes no pueden salir del círculo de la violencia, no pueden salir de esa situación de violencia en sus hogares y saben que están dejando una huella indeleble, están dejando una huella que va a marcar toda la vida a sus hijos, a su esposa o a su esposo, porque no solo es el caso del masculino, aunque proporcionalmente los varones son más agresivos que las mujeres, pero igual hay casos de violencia doméstica desde el lado femenino. Entonces, para nosotros como ministros es un tema importante que se debe conversar.
Si bien no va a ser público, y la mayoría no lo hace público, por lo menos debemos tratar de hacer escuelas de consejería o escuelas de educación, manejo de ira, manejo de violencia. No lo puedo predicar desde el púlpito. No, no es un tema de predicación en el púlpito, ¿no? El manejo de la ira. Tal vez sí, ¿no? Puedo tratar de organizarlo. Pero sí hay que tener tiempos especiales para darles estrategias a las personas violentas de poder manejar esa ira que contienen dentro de sí. Otra vez, como ya lo he hecho varias veces durante estas semanas, no negamos de que el Espíritu Santo, algunos de nosotros, realmente nos ha cambiado. Realmente el Espíritu Santo nos ha transformado de una persona agresiva y violenta que fuimos en algún momento a una persona más paciente, más pacífica, más bondadoso, más amoroso con su familia. Las hay, claro que sí las hay, claro que el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural sobre muchos, y que con los que no hay. No es que el Espíritu Santo no obró. Regularmente, como en el caso de los milagros, hay milagros que sí se dan y hay milagros que tal vez la ciencia médica, que tal vez un medicamento pueda hacer algún bienestar. Y ahí también aplicamos esto de la psicología cristiana o la consejería cristiana en nuestro contexto. Para recordar un poquito, porque esto del tema de la violencia, no creo que nosotros ignoremos todos los tipos de violencia que hay, pero para recordar un poquito acerca de lo que sucede en nuestro contexto, la violencia física se sobreentiende, es algo que la mayoría entendemos de que es el único tipo de violencia, cuando alguien utiliza puño, patada, golpe, utiliza lo físico para maltratar a alguien y dañar a alguien. Recordemos que como definición, la violencia es cualquier tipo de abuso que pueda hacerse de manera intencional utilizando una fuerza física, verbal o psicológica contra alguien. Eso es una definición de violencia, es el sentido de la intencionalidad. Porque el padre que lo va a agarrar a golpes a su hijo, no es que dice, uy, no, fue sin intención, fue sin que, cosa que suelen discursar de esa manera cuando ya son denunciados. No, no era mi intención, es que me ha hecho pasar la ira, por eso he accionado así. No, ha sido intencional. Y el no reconocer que no lo has hecho intencional es simplemente negar el pecado que hay en nuestras vidas. Porque evidentemente no es algo que agrade al Señor. Dios no se contenta con un padre, con un esposo, con una esposa, con un hijo que también puede cometer violencia contra sus padres ya ancianos. No es algo que a Dios le agrade, no es algo de lo cual un cristiano se pueda jactar o pueda alegrarse. Es algo que realmente nos tiene que llevar a reflexionar, y si es que estamos nosotros cometiendo ese tipo de situaciones, ser autocríticos, reconocer nuestro pecado, porque el cambio empieza por eso. En cualquier condición, recuerden que estamos haciendo algunos casitos de atención en simulacros, y una pauta que hemos establecido es de que todos estos casos están viniendo ellos de forma voluntaria, reconociendo que hay algo malo en ellos, hay algo que quieren arreglar. Entonces, cuando hablamos de consejería, un elemento esencial es que la persona que busca consejería por asunto de violencia, el violento o los que están sufriendo el abuso, sepan venir porque saben que algo está mal. Esto suele ser un cliché, ¿verdad? Y hasta muchos humoristas lo utilizan. Cuando alguien está sufriendo golpiza, una mujer, por ejemplo, en la calle está sufriendo golpiza de parte de su marido que está en estado de ebriedad, ambos están en estado de ebriedad, y eso es un cotidiano, lamentablemente, cuando las personas beben, siempre hay esa figura donde el esposo la está agarrando a golpes o la está jaloneando a la persona o al esposo o a la esposa, y suele pasar de que alguien quiere defender al quien está siendo agredido y la persona o su pareja sale en su defensa. Mi marido es, ¿qué cosa le estás haciendo? Y aunque parece un cliché, esa persona no se conoce, ha normalizado la violencia. Piensa de que por el hecho de que es su marido o su esposa, tiene que golpearle, tiene que agredirle. eh, y no es normal. Eso no es normal. No es normal de que alguien utilice insultos. Y miren,
Recuerden otra vez que estamos hablando en el contexto cristiano. No estamos hablando en un contexto secular, en el contexto cristiano. No es normal de que el padre haga ya insultos a sus hijos, degradación de Dios, degrade a un hijo, a una hija de Dios. No es normal de que hagas de un palo o hagas de una manguera. Yo sé que el amor como padre, como madre, es tratar de disciplinarlo, pero otra vez, la disciplina no puede abusar de una persona y utilizar una vara, utilizar un chicote, es la demostración de la negligencia paterna, de la negligencia materna ante el uso de la violencia. Entonces, la violencia es algo voluntario, o sea, no voluntario, intencional. Y la intencionalidad manifiesta de que la persona está mal, de que su actitud ha sido errada, ha sido mala. Y, y esto lamentablemente tiene un fin, ¿no? Someter o generar dolor a la otra persona. Recuerden que la disciplina, por lo menos en la figura paterna hacia los hijos, la disciplina como principio debe empezar siempre en el amor. Porque dice Dios, como su padre, disciplina a quien ama. Entonces, toda acción de disciplina siempre empieza en el amor, no en la ira, no en el enojo, no en la frustración de haberse roto la televisión, de haberse roto el cristal, y ahora estoy enojado y en mi enojo lo voy a agarrar a puñetes a mi hijo, lo voy a agarrar a puñetes a mi esposa porque no ha hecho nada. No, jamás la disciplina, la corrección puede empezar en el enojo, en la ira, en el malestar de la persona. La disciplina empieza en el amor que yo le tengo a esta persona y porque le amo, reconociendo internamente de que esto que voy a hacer es porque le amo, hasta me voy a medir inclusive en la fuerza que voy a utilizar para, si es que voy a utilizar el chicote, el quinzacharán, si es que realmente reconozco de que soy un negligente, de que soy alguien endurecido de corazón, que no he sido sabio en mi instrucción para mi hijo, y eso debe dolerme a mí y también a mi hijo. Eh, entonces, debe empezar siempre en el amor. Debe empezar en el sentido de que yo amo a mi hijo y hago esto por esa razón. Pero si yo estoy enojado, la ira me ha llegado hasta el copete y ahora en mi ira hagas lo que sea para darle un golpe a mi hijo, hagas un plato, lo azojo, hagas un zapato, lo azojo, tengo un problema serio. Tengo un problema de manejo de ira. Tengo un problema que me puede llevar a un círculo de violencia. E incluso tengo un problema que hasta me puede llevar a tener un problema legal y estar encarcelado, estar en celdas. No es a la ligera el asunto de la violencia, más en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Donde la ley del niño, niña, adolescente, la ley de abuso y violencia contra la mujer, son leyes que por lo menos tratan de, creo que el fin es bueno, ¿no? El fin trata de dar un sentido de equidad, dar un sentido de protección hacia quienes pueden ser más vulnerables. Y obviamente el hecho de que la tergiversen la ley y que exista personas que hagan denuncias falsas, exista personas que se aprovechan de esta ley para generar un malestar a su pareja, las hay, ¿no? Evidentemente las hay. Tal vez requiere un poquito de mejora este tipo de leyes, pero es un riesgo que la persona está corriendo y el hecho de que seamos cristianos no disminuye la pena. El hecho de que sea cristianos, creo que incluso hay una pena de conciencia que vamos a cargar si es que alguno de nuestros hermanos, si alguien dentro de la congregación lo está haciendo. Y les comento, como les decía en el asunto de investigación que realizaba, hay una gran cantidad de hermanos que están ejerciendo violencia física, verbal, emocional, económica e incluso sexual en sus hogares. Es una olla de grillos que pueden destapar ustedes en sus congregaciones. Como les digo, no es algo público, no es algo que la gente se jacte y diga, sí, soy violento. No, tratan de esconderlo, tratan de esconderlo, pero debemos ser muy observadores. Veamos actitudes, veamos cambios, veamos lenguaje corporal, conversemos con los jóvenes, hagamos encuestas,
Tratemos de hacer talleres, prediquemos acerca de la violencia, prediquemos acerca del perdón y de la compasión en medio de la familia. Son temas que se tienen que conversar. Entonces, la violencia física se sobreentiende y aquí viene la violencia verbal. El uso de palabras hirientes como insultos, amenazas, humillaciones, y esto como se dice, la violencia es para ejercer control sobre el otro, es violencia verbal. Y esto, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a utilizarlo y generamos maldición, porque finalmente son palabras de maldición, ¿verdad? El hecho de que insulte y diga, tú eres un maldito, tú eres un bueno para nada, son palabras de maldición. Y la palabra de Dios dice que no puede salir bendición y maldición de una misma fuente. Hay algo que está mal en nosotros. Hay algo que tenemos que empezar a cambiar, que tenemos que exhortar para que exista un cambio. Hay algo que no está bien. Y el hecho de que un padre diga sobre sus hijos, no, que eres un bueno para nada, inútil, tonto, buzo, ¿qué más se escucha? Eh, todo, no se me viene a la mente, pero todo ese tipo de palabras que suelen tener muchos padres para con sus hijos no son adecuados, no son correctos y son pecado. Y si vemos las escrituras, los padres, por lo menos los patriarcas, las palabras que tenían para con sus hijos, ¿no? Hijo, que tu fruto produzca su tiempo, que tus hijos se multipliquen, que tus ganados sean mucho más amplios, que tus enemigos te teman, que tu tierra se expanda, se ensanche. Son palabras de bendición y justamente es lo que Dios da para con nosotros, palabras de bendición y no de maldición. Nosotros estamos llamados para heredar bendición, para dar bendición a los que nos maldicen. Entonces es importante hacer reflexión acerca de este tema en medio de la congregación. ¿Qué tipo de palabras estamos dando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia? Puesto a que no es adecuado de que de una fuente de bendición salgan palabras de maldición. De una fuente en donde se supone que debemos hablar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto, todo de buen nombre y pensar y pensar en este tipo de virtudes, digamos algo incorrecto. Entonces, la violencia verbal no es adecuada, no es correcta y también es pecado. Es pecado delante de Dios porque no es algo que Dios aprueba, no es algo que Dios dice para con sus hijos. Eh, Pongámonos a ver un poquito en el papel del Señor. La mayoría de acá somos padres, ¿no? Creo que tenemos un par o tres jóvenes que todavía están solteros, pero la mayoría tenemos hijos. Y ay, si alguien puede decir algo de nuestros hijos, ¿no? Ay, si alguien está haciendo bullying. No creo que nos quedemos nosotros, digan, sí, pues tú eres tonto, por eso te ha dicho tonto también tu amigo. No creo, ¿verdad? Nosotros creo que saldríamos a la defensa, muy aguerridos, iríamos a presentar una denuncia, quién sabe, para que se pare esto del bullying y no lo hagan. Creo que nadie esté pasando eso, pero como padres creo que haríamos eso, no nos quedaríamos de brazos cruzados y dejar impune la situación, haríamos algo. Y imagínense Dios, imagínense Dios que escucha que alguien le dice a su hijo, a su hija, que es una tonta, que es una fea, o que es un tonto, que es un gordo, que es un flaco. Son agresiones verbales. No es adecuado, no es correcto. Alguna vez les exhorté en la iglesia, inclusive acerca de los apodos que se ponían. Apodos no muy adecuados, ¿no? A veces se ponen apodos que no son convenientes. Sí, evidentemente en las escrituras a veces hay como sobrenombres, ¿no? Simón Pedro, Jacob Israel. eh, Sin embargo, no son denigrantes, pues. O sea, ninguno de estos apodos, tal vez de Juan y Jacob, ¿no? Los hijos del trueno. Pero inclusive ahí, ¿no? No es denigrante. Involucra, quién sabe, un estilo de su personalidad, un estilo de su carácter. Pero hacerlo eso en medio de la congregación es algo que tenemos que poner, empezar límites. El uso de la violencia emocional involucra esto del manipular, intimidar, afectar la estima de la persona. Es un abuso emocional. La manipulación involucra el hecho de ya no te voy a creer, ya no te amo, ya no te voy a amar si no haces esto.
me voy a enojar, son manipulaciones. Y la manipulación genera una afectación emocional en la persona. Y es algo que también es incorrecto. La violencia sexual involucra también todo acto sexual que no sea consensuado y que sea forzado dentro de una relación. Ahora, hay estos aspectos, sí, muy underground, muy debajo. Lamentablemente existe este tipo de abusos eh, en los hechos matrimoniales. Es algo que lo esconden, es algo que se esconde, pero puede llegar a sesión alguna vez la esposa y puede llegar a denunciar de que su esposo, literalmente, ella no sentía, no quería tener relaciones sexuales, pero él la obligó. La obligó manipulándole, la obligó, quién sabe, físicamente, pese a que están casados. Es considerado, es un abuso sexual por ese caso, así que en atención uno tiene que entender de que hay normas en nuestro país que se tienen que respetar. Y es bueno comprender de que nosotros no podemos encubrir. El consejero, algo que siempre tiene que primar, uno, la confidencialidad de la consulta, pero dos, también de salvaguardar el bienestar y la integridad de la persona. Y si a la persona, supongamos que viene y hace una denuncia de abuso sexual en su lecho matrimonial, y le ponemos la opción de que ella tiene que denunciar porque no es adecuado eso, pero pastor, somos parte de iglesia y yo quiero que cambie, ok, vamos a citar a la persona. Si la persona realmente reconoce esto y reconoce su pecado, se compromete realmente a restituir, se compromete a tener sesiones y a empezar a cambiar, vamos a dar una pausa, ¿no? Pero si no, mi querido pastor, mi querido hermano, nosotros no podemos ser cómplices de la agresión física, psicológica, verbal, sexual sobre la persona. Estamos nosotros llamados a denunciar. El rol profético, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, es el rol de denuncia, denuncia ante el mal social, ante el mal del gobierno, denuncia ante el mal de la familia. Eso es lo que vemos en los profetas menores y mayores también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, como Juan el Bautista, considerado el último profeta del Nuevo Testamento. Es el quien va y le dice a Herodes, Herodes, tú estás con la mujer de tu hermano. De frente, de cara, sin miedo a lo que pueda pasar, sin miedo a las consecuencias. Y esas consecuencias la llevaron literalmente a perder la cabeza, pero ese es el rol profético que nosotros tenemos. No podemos tener miedo de, hey, pero ¿qué va a decir la iglesia? Que ahora el pastor la ha llevado a la cárcel al hermano o al hermano. Es que no, mis queridos hermanos. Una cosa es el hecho de tener misericordia y gracia sobre la persona, pero no puede un profesional, no puede un pastor, un líder, socapar por el prestigio de la denominación, por el prestigio de la congregación, la violencia, el abuso. No podemos ser cómplices, porque el instante en el cual nosotros estemos callando y lo único que digamos, bueno, hermana, vas a tener que orar y aguantar hasta que el Señor le cambie, porque le va a cambiar, Dios es bueno. Eso es negligencia. Yo he recibido muchos casos de esta categoría en donde literalmente sus pastores lo único que les decían era, aguanta, él es tu cabeza dentro del hogar. Hasta citas bíblicas les daban, ¿no? Donde decía, si tu marido es inconverso, tú tienes que someterte para que tu marido inconverso acepte a Cristo, y les daban contexto bíblico, fuera de contexto, obviamente, sin la doble contextualización que Juan Stam decía en un instante, ¿no? La contextualización bíblica y la contextualización de este tiempo, sin entender el contexto en el cual vivía la mujer en violencia, en abuso, sin entender esa situación. Enerva evidentemente el hablar de estos temas, porque hay mucha negligencia de la iglesia cuando se habla de esto. No solo de la iglesia evangélica, por si acaso, porque la iglesia católica también igual ejerce el mismo tipo de socapar de sus líderes, de sus autoridades y de sus congregantes acerca de estos temas. ¿Por qué? Por guardar la reputación de la iglesia, de la sana doctrina, del buen liderazgo, sabiendo y es notorio de que están ejerciendo violencia sobre su familia, violencia sobre su pareja, violencia sobre cada uno de ellos.
Otro tipo de violencia, que igual es considerado igual en la ley por si acaso, es la violencia económica. Es cuando la persona manipula los recursos económicos para que de alguna manera tome el control y poder sobre la persona. Y acá, lamentablemente, muchas mujeres sufren de violencia económica. Recuerdo aquí con la fundación que estamos trabajando, hemos presentado un proyecto por la zona de San Roque y en el estudio que hemos realizado, un elemento que se ha encontrado es de que la mayoría de las mujeres sufrían violencia económica. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Dependían totalmente de su marido en el aspecto económico y su marido se iba a tomar, perdía todo el dinero, le daba unos 100 bolivianos para que alcance toda la semana, le golpeaba si es que no hacía alcanzar, si había un reclamo de, pero no me alcanza, necesito para los útiles, y le recibía con golpiza, entonces había un círculo de violencia y ejercía violencia económica sobre ella por la degradación como persona, no se sentía valiosa, no se sentía que podía hacer nada. Y el proyecto consistía en ayudarles a fortalecer sus habilidades, su estima, su autopercepción y finalmente ayudarles a generar un emprendimiento, sea en repostería, sea en costura y en gastronomía. Entonces, ellas tenían que ejercer un emprendimiento y con el Banco Diaconía se ha hecho un convenio, tenemos un convenio con ellos y se les ha aportado como un capital inicial para que empiecen su emprendimiento a los mejores proyectos. Entonces, la violencia económica es una realidad también en nuestro contexto, lamentablemente. Muchas mujeres, y esto no está mal, digamos, el hecho de que el marido sea el sostén dentro del hogar, o sea, el quien va a proveer dentro del hogar. Es más, es una figura histórica el rol del marido como proveedor del hogar. El detalle está en que como pareja no hayan tenido un consenso, no hayan tenido un acuerdo para ver cómo van a administrar los recursos. La mujer no sabe cuánto gana su marido y en tal razón el marido simplemente le da unos cuantos billetes para que él se haga alcanzar y él después lo gasta en sus amigos, lo gasta en sus quehaceres, en lo que él quiere y ejerce ese tipo de violencia económica con la persona. ¿Ocurre esto dentro del contexto cristiano? Sí, habría que hacer un estudio acerca de esta situación. ¿Habrán personas que denuncian? Y otra vez yo les hago reflexión. Si nadie les haga un proceso de asesoramiento, de consejería prematrimonial, en donde han llegado a acuerdos para la administración económica, ¿qué creen que están haciendo? Yo, lógicamente, supongo que la manera como están administrando no debe ser las adecuadas. Y están ahí a la expectativa, y están ejerciendo ese tipo de violencia con su familia, se tienen que llegar a acuerdos. Recuerden que son una sola carne, tienen que llegar a pensar de forma acordada. Si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, no hay nada que les pare. Entonces, debemos tratar de ayudarles también a la familia que al respecto de la economía puedan tener un manejo saludable de su economía como familia. Muchos maridos no son sabios, pues, en su toma de decisiones económicas y muchas mujeres de la misma forma también. Y cuando lo hacen de manera independiente y después de tiempo se enteran de que ya tienen deudas, de que ahora tienen que pagar otra deuda o que se han prestado para esto y ahora no saben cómo devolver todo ello, y lo hacen de manera individual, a veces suelen ser causantes para que la pareja literalmente busquen el divorcio porque se sienten estafados, se sienten engañados y eso se podía haber previsto con anticipación. Otro tipo de violencia, mis queridos pastores hermanos, es la negligencia. Esto aplicado especialmente hacia miembros de la familia que no pueden sostenerse, no pueden valerse por sí mismos y el adulto o el que tiene autoridad eh, hace falta su cuidado. O sea, es alguien ausente, es alguien que le hace faltar sus alimentos, su salud, su educación. Es considerado un tipo de violencia y se llama negligencia. Eh, es cierto que lamentablemente en nuestro contexto, donde la economía realmente está muy mal, en muchas ocasiones el papá y la mamá tienen que salir de trabajo los dos y van a dejar a sus hijos al cuidado de la hermanita mayor que tiene 7 años y va a cuidar al niño que tiene 4 y al niño que tiene 2 añitos, mientras papás están saliendo de trabajo y la niña tiene que ayudar también a sus hijitos, bueno, a sus hermanitos para que hagan sus responsabilidades y todo ello.
Es cierto también de que se ha escuchado en muchas ocasiones que este tipo de situación genera muchos accidentes, porque son niños. Es complicada esta situación, es muy complicada. Yo les motivo a ustedes, pastores, yo sé que algunos de ustedes van a ministrar o están ministrando congregaciones amplias que tienen un gran presupuesto. Eh, por lo menos un anhelo aquí en la fundación que tenemos es el abrir guarderías eh, que puedan ser autosostenibles y que puedan trabajar con pagos voluntarios, ¿no? Para poder ayudar a aquellas familias que realmente se ven en la necesidad de dejar a sus hijos por darles un mejor sostén económico, por darles mejores oportunidades. Me gustaría que ustedes también tengan esa visión de poder apoyar de esa manera en medio de nuestra sociedad. Es injusto, ¿no? Es muy injusto la economía de nuestro país que flagela a muchas personas, a muchas familias y, y tenemos que tratar de buscar alternativas, opciones, ¿no? Así como la iglesia primitiva. Si bien la iglesia primitiva había notado de que había personas que necesitaban de cuidado, especialmente los huérfanos y las viudas, lo que hace la iglesia primitiva eh, es justamente eso, ¿no? Resolver el problema que había. ¿Qué pasa? Las viudas no tienen mucha comida, nadie les quiere dar, no pueden trabajar tampoco porque ya son ancianas, les daremos comida. ¿Cómo hacemos? Tenemos ya recursos, muchas personas están dejando sus propiedades a nuestros pies y le están dejando todo el dinero y ese dinero lo vamos a administrar y vamos a empezar a dar comida. Genial. Eso hace de que más personas se involucren en este ministerio, eso hace un crecimiento para la iglesia, eso genera más recursos, volvemos a meter a esta obra social. Cuando estén ustedes ya en séptimo, vamos a pasar psicología comunitaria. Ahí vamos a indagar un poquito más en tratar de elaborar ese tipo de proyectos, fundaciones, instituciones para tratar de empezar a ser más formales en este trabajo social que se tiene que hacer en medio de la comunidad. Pastora Ángela, hola. Su micrófono todavía no está habilitado. Tal vez ha sido un error. Ok. Un poco más acerca de la violencia. La violencia, ya, no se preocupe, pasar, suele pasar. La violencia tiene un círculo, eso le dicen el círculo de la violencia. Por eso, o sea, si bien hay milagros donde el Espíritu Santo realmente ha transformado a la persona y lo ha hecho una nueva criatura totalmente nuevito, nuevito de paquete y ahora es con nuevos pensamientos, mucho más paciente, más amoroso, más bondadoso, lleno del Espíritu Santo, pues. Eh, en algunos casos no, o sea, en muchos casos no es así y ejercen el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es este, ¿no? Inicialmente hay una tensión, hay un conflicto que va a generar un ataque de ira en la persona violenta y esto puede ser cualquier cosa, o sea, cada persona es bien particular. A una persona le puede molestar el hecho de que le estaban hablando, le hablaban y él decía, ya basta, no quiero hablar. Y le hablaban y decía, ya basta, no quiero hablar, no quiero hablar. Y eso lo llevó a tener una tensión, 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 hasta que explotó, basta, no quiero hablar. Y pum, le mete un puñete, le mete otro puñete, le jala, le empuja y dice, no quiero hablar. Y se da cuenta de lo que ha hecho, ve que la ha lastimado, dice, pero ¿qué ha pasado? No te he hecho fuerte, te he hecho suavecito. Perdóname. Se arrodilla, le pide perdón, le dice nunca más, perdón, me has hecho enojar. Y vuelven a una luna de miel, entre comillas, ¿no? En donde la otra persona también le perdona y le dice, ya, perdón, no te preocupes, ha sido un accidente, ahora vamos al médico, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y vuelve a esa luna de miel y a un punto de equilibrio. No va a ser la primera vez. Yo recuerdo ¿quién era? Luis Palau, creo, o algo así, Responde, creo que había un programa de radio hace tiempo en donde hacía un poquito de algo cómico al respecto y decía, le llamaban y decía, Luis, te comento que mi novio me agredió, me ha golpeado y, y ahora no sé qué hacer. Esta es la primera vez que me golpea y ahora que te escribo, ya me doy cuenta que me había golpeado en otras ocasiones, me había empujado,
y me ha lastimado a la pared, y anteriormente igual me había empujado y me había lastimado hacia la pared. No sé qué hacer, Luis Palau, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice. Y Luis Palau responde y dice, bueno, querida amiga, yo te aconsejo que te cases urgente, porque si tu novia te ha golpeado una vez y dos veces y tres veces, a ti te gusta que te golpeen. Y cuando te cases, vas a tener golpiza todos los días. Gracias por escribirnos. Y aunque parece la respuesta muy cómica, es una realidad. La persona que ha caído en el círculo de la violencia y no hace nada al respecto, más que orar y ayunar, que no está mal, otra vez repito, y trato de repetir muchas veces, ¿no? Porque no quisiera que se entienda de que no estamos nosotros dependiendo del Espíritu Santo. Esta semana estaba viendo algunos videitos más acerca de la psicología y la consejería. Y el proceso de consejería que nosotros hacemos involucra pues un discipulado mucho más profundo. El objetivo esencial de la consejería cristiana involucra la santificación de la persona, involucra la total conversión de la persona que está en pecado, involucra el arrepentimiento de sus pecados, involucra el cambio de sus malos hábitos y conductas, involucra la conversión, como la adúltera. Vete y no peques más, ya no hagas lo que estabas haciendo, cambia. Ese es un fin diferente a la psicología, que tal vez la psicología en esencia tiene como el fin de cambiar la conducta, cambiar, es el estudio del alma en definición, ¿verdad? Y cambiar el comportamiento humano. Pero el valor esencial, el valor extra que nosotros tenemos en el contexto cristiano es que anhelamos la total conversión de la persona. Anhelamos que el Espíritu Santo trabaje en su plenitud con la persona y que nosotros seamos un medio, un canalizador para que esta tarea se ejerza. No se escucha, licenciado. Gracias. Entonces, la persona que cae en el círculo de la violencia, tiene que hacer algo al respecto. Tanto el varón y tanto la mujer eh, que sea violenta o sea violento, uno tiene que reconocer que hay un problema, que hay algo que se tiene que trabajar, que hay algo que tiene que cambiar, que esto no es natural, que esto no es normal, que no es el plan de Dios y que requiere ayuda. Requiere ayuda con el manejo de ira, requiere ayuda en poder canalizar esa agresión interna, porque son heridas. La persona que sufre violencia o la persona violenta regularmente es una persona que ha sufrido violencia. Escasamente una persona que ha vivido en un ambiente de paz y tranquilidad va a ser violento. La violencia se aprende. Es más, se ha hecho un experimento. Aquí también les voy a mostrar. Bandura, si no me equivoco, es quien ha hecho un experimento para mostrar y demostrar de que los seres humanos eh, aprendemos los malos hábitos, aprendemos el mal dentro de nosotros. Y hay un experimento que lo hace, a ver, ¿dónde estás? Bandura. Les voy a compartir. Miren. Un minutito es el video. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca.
Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás. Esa es una realidad, es una verdad. Como digo, la persona violenta, en sesión por lo menos, tiene que empezar a trabajar el origen de su violencia, las heridas que está cargando todavía, el perdón, la amargura, afrontar nuevas estrategias para eh, no utilizar este canal de violencia porque daña, lastima a los demás, sino buscar otros canales más adecuados, en donde pueda liberar esa tensión, liberar ese estrés de la circunstancia, del momento, de los gritos, de la pelea, de la frustración que tiene. Y eso muestra su cambio del trabajo del Espíritu Santo en la persona. Una persona violenta naturalmente ha vivido en un contexto violento y eso nos debe hacer preguntar a nosotros también cómo ha sido nuestro contexto. Ahí es importante en consejería prematrimonial preguntar, ¿no? ¿Cómo eran sus familias? ¿Cómo se llevaban sus papás, sus hermanos? ¿Qué tipo de método de disciplina utilizaban? ¿Más de conciliación, más de golpes, más de palos? Porque si alguien en consejería dice, no, mis papás eran más de golpes, un poquito sí, a veces se pasaban, pero ya cuando crecían no eran tanto. Hay algo que tiene que trabajar, por lo menos hay que de buscar un poquito al respecto, para que no eso no se repercuta en sus relaciones, que es algo preocupante que puede pasar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta al respecto. Así que veamos eso, ¿no? El círculo de la violencia, tensión, ¡pum! Explosión, golpes, patadas, gritos, insultos, perdón, perdóname, no quería decirte, no quería hablar así, no quería golpearte, volveremos a estar una vez más. Es inadecuado, es un círculo y hay que escapar o hay que cortar ese círculo, hay que buscar ayuda. Bueno, decir a la persona que está ahí en la luna de miel, decir, oye, buscaremos ayuda. Me has lastimado, te he lastimado, no es correcto, no creo que esto agrade a Dios, no es una conducta cristiana, necesitamos ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? Vamos donde el pastor. Y si el pastor nos dice, bueno, chicos, oren, ayunen 3 días y que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, ah, puede pasar, o sea, puede pasar. Hay testimonios de que sí. Sin embargo, eh, hay muchos casos que no. Hay muchos casos que no y hay herramientas de manejo de ira que se puede tratar de buscar, de aprender y de empezar a enseñar también. Problemas de comunicación dentro de lo que es el contexto familiar. Otro aspecto que igual es muy cotidiano es el asunto de la comunicación. ¿Recuerdan la enseñanza que recibimos en el colegio acerca de la comunicación? Yo recuerdo la profesora de lenguaje nos decía, la comunicación involucra este proceso, es el proceso entre el emisor y el receptor, y hay un canal de comunicación, y este canal transmite un mensaje, y este mensaje tiene que ser recibido por el receptor y hacer una retroalimentación. Todo eso es proceso de comunicación. Entonces, hay un receptor, hay alguien que envía un mensaje, hay alguien que recibe un mensaje. Este mensaje está hecho en un código que se supone que los dos entienden. Se supone. Ese es el ideal. Pero muchas veces no sucede así. Entonces, el emisor recibe el mensaje, no lo entiende muy bien, por tal razón va a responder al mensaje de manera incorrecta. Acá aplica mucho el tipo de lenguaje que nosotros manejamos. Gary Chapman, si no me equivoco, es el autor. Hay un libro que les recomiendo para revisarlo, Los lenguajes
sí, Gary Chapman, Los lenguajes del amor. Eh, es un, es una perspectiva muy interesante acerca de cómo nosotros como seres humanos manejamos diferentes lenguajes para comunicarnos. Y a veces, especialmente esto dentro del contexto familiar, puede afectar nuestra comunicación, eh, ya que suelen presentarse barreras en nuestro proceso de comunicación, como falta de escucha activa, es decir, yo te estoy escuchando, pero estoy pensando en otra cosa a la vez. Estoy pensando en lo que te voy a responder, estoy pensando en lo que me estás gritando, estoy pensando en lo que has hecho hace unos cuantos días y no te escucho. Claro, estás hablando y quejándote porque tú eres así, tú eres el otro y tú nunca haces caso y siempre estás ahí distrayéndote y yo estoy pensando en qué te voy a responder. Falta de escucha activa, falta de poder concentrarme un instante y decir, a ver, ¿qué quiero decir? Me voy a concentrar, voy a recibir el mensaje y lo voy a asimilar. Otra barrera de comunicación es el uso del lenguaje agresivo o pasivo también. El uso del lenguaje agresivo es empezar a gritar, empezar a agredir, en vez de comunicarse. El lenguaje pasivo es ignorar, el no responder, el no escuchar, es un tipo de lenguaje pasivo que no es efectivo, que genera malestar también en medio de la comunicación. La falta de empatía, es decir, yo debo entender de que la otra persona también quiere ser escuchada, que tiene también sus necesidades, que tiene sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones y también de quiere ser escuchada, como yo también. Pero en el proceso de comunicación debo ser empático para que pueda entender un poquito más la perspectiva de la otra persona. Los estilos de comunicación disfuncional involucran una comunicación evasiva, una comunicación manipuladora, en donde yo te voy a escuchar si es que haces eso, no te voy a escuchar si me hablas así, me voy a empezar a llorar, si es que tú sigues hablando, son manipulaciones, no son estrategias efectivas de comunicación. Pero además de ello, como les iba comentando, hay una teoría muy interesante que puede ser muy útil, por lo menos para el contexto de parejas, aunque Gary Chapman igual ha desarrollado su libro del lenguaje de los 5 lenguajes de amor para los niños, para poder entender un poquito cómo son nuestros hijos. Eh, ¿Cuál es la idea de Gary Chapman? Él manifiesta que hay 5 lenguajes del amor para parejas. El contacto físico, es decir, son aquellas personas que les gustan las caricias, los besos, los abrazos, contacto físico. Les encanta, es su lenguaje de amor. Otros, por ejemplo, tienen lenguaje de actos de servicio. O sea, aman. ¿Y cómo demuestran su amor? Cocinándotelo algo te lo cocinan. O cuidas del otro, toma tu pastillita, te daré esto. Otros, por ejemplo, tienen lenguaje de amor del tiempo de calidad. Estas personas, por ejemplo, te dedican un poquito de su tiempo, salen del trabajo para acompañarte, están ahí para estar presentes, para estar ahí en el momento que tú necesitas, en tu graduación, en tu cumpleaños, se han sacado el tiempo y es una demostración de su amor, tiempo de calidad. El cuarto lenguaje de amor son palabras de afirmación. Aquellas personas que les gusta decir elogios, estás bonita, realmente eres muy inteligente, estás simpático, estás simpática. Les gusta dar elogios, reconocimientos verbales. Y otro, del amor es diferente al lenguaje del amor de la persona. Tengo aquí una presentación que voy a compartir para que puedan verlo. Cuando el lenguaje del amor de la persona es diferente al mío, entonces existe un problema de comunicación. Por ejemplo, si la persona, su lenguaje del amor es recibir regalos y dar regalos, siempre está dando florcitas, chocolatitos, bomboncitos, lo ha cocinado alguito y le da una cocina, algo cocinadito, eh, se preocupa de cómo está y le escribe, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te lo he comprado estito para que te recuperes. Y la persona con regalos está esperando un bombón, un peluche, el regalo de rosas, algo, quiere un regalo. Y le dice, tú no me amas.
Tú no me amas, mira cuántos años estamos, cuánto me has dado un regalo, a ver, ni una vez, yo cuántas veces te he regalado anillos, rosas, peluches, de todo te he regalado, pero tú, nada, tú no me amas, yo pienso eso, que tú no me amas, por eso también tú eres así de fría conmigo o así de frío conmigo, y lo que está pasando acá es que ambos se están comunicando, y la otra persona también les reclama y dice, pero tú tampoco haces algo por mí. Claro, me desregalas una rosa, pero cuando estaba enfermo, ¿acaso me has dicho algo? Cuando estaba enferma, ¿me has dicho algo? Cuando estaba triste, ¿acaso me has escrito? ¿Has venido por lo menos a animarme cuando estaba triste el otro día? No. Cuando te he pedido que me ayudes, por ejemplo, a hacer ese trabajo de investigación que tenía que hacer, ¿tú me has querido ayudar? No, no me has querido ayudar. Entonces, ¿qué está pasando? Su lenguaje de comunicación de una es actos de servicio y del otro son regalos. Y cuando ambos no se conocen que hablan un lenguaje diferente, evidentemente van a tener una tensión constante. Y aquí, por lo menos, el autor manifiesta de que uno tiene que esforzarse para entender el lenguaje del amor de la otra persona. Y si bien mi lenguaje de amor es acto de servicio, de vez en cuando compraré un chocolatito y le daré. Y la otra persona se sentirá amado y decir, me ama. Y otra vez le ayudaré por lo menos en esto. Y dice, me ama, mira, me lo ha hecho esto igual. Son lenguajes del amor que podemos, hay un libro al respecto de esto, donde da tareas específicas, hay conocimiento muy amplio al respecto, que nos puede ser muy útil para empezar a trabajar al respecto de la comunicación. Entonces, en el contexto de la comunicación dentro de las familias, eh, debemos ser muy cuidadosos al observar cómo ellos están desarrollando su comunicación, cómo se comunican con sus parejas, cómo se comunican con sus hijos, cómo se comunican con sus esposos, con sus esposas y de qué manera ellos pueden empezar a trabajar. Algunas recomendaciones para ir tal vez concluyendo en esta noche. Algunas técnicas, por ejemplo, evitar el uso del tú. O sea, yo tengo que aprender a ser responsable de lo que yo digo, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, no de lo que tú haces, lo que tú dices. Es que tú has dicho el otro día que yo no puedo, ¿sí o no? O tú el otro día ni siquiera has pensado en mí. Y tú piensas que yo hago todo mal. Y tú dices además de que mi familia es así. Y tú además, y entonces tú, yo no puedo responder de ti. Yo puedo responder de mí. Yo digo de que me siento enojado. Yo digo de que me siento no validado por tus emociones. Yo me siento muy triste. Y cuando yo empiezo a hablar de mí, en vez de utilizar tú, la comunicación va a ser un poquito más asertiva, incluso menos agresiva. Proverbios dice la palabra blanda aplaca la ira. Y cuando yo empiezo a hablar de mí, no lo hago gritando. Cuando yo hablo de mí, lo hago con mucha paciencia porque estoy hablando de mí. Pero cuando hablo de ti, quiero agredirte. Y entonces eso va a ser un círculo de agresión entre nosotros. Siempre tratar de respetar los límites y derechos individuales de cada persona. Tratemos de que si en sesión empiezan a gritarse, esta semana por lo menos vamos a empezar a ver casos de pareja. Me gustaría que puedan manifestar ese tipo de situaciones. Va a ser muy productivo. Las parejas que se han conformado, por favor, puedan gritarse un poco eh, para el simulacro, porque hay que saber ponerles un alto y decir, oigan, por favor, quisiera que paren un instante, no gritan aquí en el consultorio. Acá las reglas están bien claras, respetamos los derechos de todos y el gritar no es algo adecuado. Y si alguien va a seguir gritando, le voy a pedir, por favor, terminemos la sesión aquí y puedas retirarse. Entonces, debemos empezar a enseñarles de que hay tiempos, hay límites, hay derechos que la otra persona tiene y que tenemos que resguardar los derechos y límites de cada uno de ellos. La escucha activa es otra estrategia también. La escucha activa involucra, tal vez esto lo han visto incluso en algunos videos y todo ello, en donde se le pide a la persona que pueda repetir lo que la otra persona ha dicho, para ver si realmente ha escuchado. Entonces la persona se queja y dice, mira, es que yo pienso que tú siempre te preocupas solamente en tu trabajo, solamente te preocupas en tu bienestar, en cómo estás tú, pero jamás te preocupas de cómo estoy yo. ¿Puedes repetir qué es lo que ha dicho ella? Bueno, ella ha dicho que yo solamente me preocupo en mí, me preocupo en mi bienestar,
Me preocupo en cómo estoy yo, pero no me preocupo en cómo está ella. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quiero decirle que no es así. En muchas ocasiones yo me preocupo de ella, por ejemplo, cuando le llamo, le escribo. Le toca a ella. ¿Qué es lo que te ha dicho? Bueno, él me dice que muestra su preocupación cuando me llama, cuando me escribe. Entonces, cuando hay un vaivén así de ese tipo de comunicación en consejería, es muy saludable para ambos. Ambos se sienten escuchados. Y cuando uno se siente escuchado, se siente muy hermoso, ¿verdad? Cuando percibes que te han entendido, dices, ah, qué lindo se siente. Te autos de compensas porque es como que he hablado bien. O sea, me he dejado entender. Pero cuando creemos que la otra persona no nos ha entendido, no nos ha comprendido, nos sentimos angustiados, con miedo, con culpa. Y eso evidentemente puede afectar nuestra relación, nuestra comunicación como familia, como pareja. Preguntas, comentarios, dudas. Hoy hemos hablado acerca de la violencia y hemos hablado también acerca de la comunicación, que son temas importantes también para poder conversar en medio de la familia. ¿Qué dicen ustedes al respecto de la violencia? ¿Qué es lo que se han enterado? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Cómo han abordado ustedes al respecto de esas situaciones en violencia? Les escucho, queridos pastores. Comentarios, dudas. ¿Dónde está la lista? Bien. Recuerden, estimados pastores, pastoras, que ya estamos entrando a la mitad de las clases. Recuerden que ya las notas tenemos que ir entregando este fin de semana. Así que, por favor, tienen que... Veo que la mayoría ha cumplido con sus tareas, con sus respectivos trabajos. Pero aquellos que no lo han hecho, por favor, no se esperen a la última semana. Hoy tienen que elaborar su segundo parcial. Había una corrección, gracias por escribirme también a quien me ha hecho ver el detallito, pero ya está corregido. Esta semana también, estimados pastores, estamos apresurando un poquito también para que tengamos más tiempo de poder tener las clases de simulacro para poder atender casos. Entonces, ya tenemos los casitos de pareja distribuidos, por favor. Así que estén atentos. Desde mañana vamos a continuar con los casos que faltan. Mañana, por favor, el caso de alcoholismo y el caso de identidad, puedan tenerlo listo para el día de mañana y así poder aprovechar también el tiempo y ir analizando, porque son casi 20 casos que tenemos. Hemos desarrollado recién 3 casos, entonces nos falta varios casos. Para mañana estén listos los últimos 2 casos de individual y vayan elaborando también su trabajo final. Lo pueden ir haciendo. Habrán notado, les he compartido el ejemplo. En base al ejemplo pueden darse una guía y poder desarrollarlo. Pueden tomar el caso que están actuando, como también pueden tomar otros casos y así están elaborando su trabajito final. No sé si tienen alguna pregunta, queridos pastores. ¿Hay preguntas? No hay comentarios hoy día. Pasó. Bueno, yo sé que igual probablemente están desarrollando su evaluación y en esa razón están un poquito ocupados, así que si no hay ningún comentario, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a concluir. Sí, pastor, pastor Raúl. Licenciado, buenas noches. Sobre el tema que hablaba, ¿no? De la violencia, eh, a veces en el entorno en el cual estamos sirviendo al Señor, hoy hablamos acerca de realizar diferentes actividades y diferentes tareas para tratar de mejorar siempre eh, y sacar, ¿no? Del ambiente lo que es la violencia, pero a veces nos encontramos de que muchas familias o también parejas no tienen el conocimiento tal vez suficiente como para abordar una serie de reuniones, por así decirlo, actividades, para realizar tal vez una mejora en su relación, porque ven que es demasiado formalismo y de acuerdo al ambiente o a la sociedad en la que uno se encuentra, o con las personas que se encuentra, hay esa dificultad. Yo en algunas situaciones he podido ver ese caso, ¿no? Que a veces tratamos en la iglesia con mi esposo tratar
de resolver asuntos de esta materia, pero a veces por el tema del formalismo con el cual lo expresamos al tratar de mejorar esa relación, algunos dicen, si va a ser así, no quiero que sea así, no quiero que sea así, o no quiero que sea así, o a veces prefieren mantenerse en el anonimato y prefieren de alguna otra forma seguir sobrellevando esto o con sus propios medios y maneras tratar de sobrellevarlo. ¿Qué sugerirías o licenciado tú, qué consejos, recomendaciones darías para que podamos tal vez de alguna otra forma abordar cuando encontremos este tipo de dificultad en parejas que a veces son un poquito cerradas por falta del conocimiento o por falta de confianza y también por tener temor de poder compartir de alguna otra forma toda esa realidad? Y no sé, licenciado, qué sugerirías o qué consejo darías? Ujú. Gracias, Pastor, por la pregunta. Es cierto que lamentablemente en nuestro contexto, muchas parejas, muchas familias están viviendo en violencia y no lo conversan, lo guardan mucho, incluso lo han normalizado, piensan que es algo normal, lo hace porque me quiere, y eso no es adecuado. Entonces, si no vienen a consulta, a consejería, directamente no se puede hacer mucho, directamente. Entonces, tenemos que tomar caminos indirectos para tratar de ayudar a estas familias que no van a conversarlo. Entonces, les sugería, ¿no? Hacer actividades de talleres, de capacitación, cultos especiales acerca de ese tema, campamentos en donde se les pueda explicar y hablar acerca de lo que está pasando en violencia, de cómo evitar y cómo afrontar esta situación. Pueden ser momentos en donde ellos un poquito más se abran acerca de lo que están viviendo y puedan adquirir algunas herramientas. Y esos son caminos indirectos para tratar de ayudarles. Pastora Melanie, ¿cómo está, pastora? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Tenía lo que es una duda, ¿no? Y un poco relacionada a lo que nos decía también nuestro hermano Saúl. Y es con respecto a esto, ¿no? En algún momento, en un artículo que sacaba una revista cristiana en el exterior, leía que en algún momento una iglesia, ¿no? O sea, le hablo de una iglesia, ahorita no sé cuál es el nombre, en Estados Unidos, había hecho algo parecido para poder identificar lo que son posibles casos de violencia, ya que en muchas de las familias la iglesia temía que haya entre lo que eran sus miembros, pues casos de violencia que tal vez no salían a la luz, o que inclusive a pesar de haberse dado lo que es algunos métodos de prevención, como lo que decía usted, talleres y capacitaciones, aún así se persistían estos casos. Entonces, a razón de esto me asaltaba también la duda que ahorita le voy a plantear. Al final, lo que se hizo era en esta iglesia, ¿no? Hacer lo que son, claro, unas capacitaciones en donde al final se les aplicaba lo que son más o menos un test a lo que son las esposas, relacionado a identificar lo que era el posible síndrome de la mujer maltratada, que eso era, es un test, no me acuerdo qué nombrecito tiene en específico, pero en razón de eso, en muchos de los casos, pues había posiblemente detectado lo que son alguno que otro caso y a partir de ello esta iglesia pudo de alguna forma hacer algo, pensar en algún plan para eh, poder, bueno, hacer programas que solucionen o puedan hacer algo contra estas situaciones que obviamente estas parejas o estas personas no habían ido a solicitar consejería ni nada por el estilo. Inclusive en ese sentido se descubrió un caso en el que era un líder de la iglesia que practicaba esto, o sea, había violencia doméstica hacia su esposa y hacia sus hijos inclusive, y era uno de los ponentes de lo que era las capacitaciones, o sea, exponía de que no estaba bien el maltrato, acerca del amor, sin embargo, indirectamente y salieron posteriormente pruebas, evidencias, y se llevó el caso a un tribunal de justicia, inclusive allá en Estados Unidos. Entonces, tal vez mi pregunta al respecto, ¿no? Tal vez como iglesia o como ministros, como pastores, ¿se podría tratar de aplicar esta clase de instrumento para hacer tal vez es ver un poquito este pantallazo de si podría haber violencia o no cuando no acuden hacia nosotros? O sea,
si vale el término, cuán capacitados podemos estar nosotros, que tal vez no siendo psicólogos podríamos aplicar estos tests que necesitan una escala, porque en realidad en esta iglesia no nos dicen si lo aplicaron así personas que sabían del tema, pero sí se aplicó y sí tuvo un resultado. Pero eso era tal vez mi duda, ¿no? ¿Podríamos aplicar esto? ¿Es ético hacerlo de esta manera? ¿O tendríamos, como dice usted, tal vez que esperar a que vengan a consejería? Esa es mi duda, licenciado. Gracias. Ok. Un camino puede ser, si bien en el código de ética de un psicólogo, la aplicación de test y de pruebas se reservan, digamos, para el profesional en psicología. Legalmente no hay una prohibición para el aplicar o el autoaplicarse algún tipo de test. Hay muchos test que se pueden autoaplicar inclusive. Y si tal vez tenemos algún temor o alguna duda de poder, de cómo aplicarlo, hay también especialidades, especialmente diplomados, ¿no? O cursos y talleres cortos, breves, que hablan acerca de la aplicación de tests en diferentes circunstancias, educativos, de violencia, clínicos. Hay cursos cortos, breves que se presentan en Internet, que si realmente nos llama la atención, nos puede facilitar mucho el trabajo. Y puede ser otro camino también el hacer algún tipo de investigación, ya que ustedes están ya en el proceso de graduarse, al año nomás ya es, entonces pueden ir indagando para hacer investigación al respecto. No escuché una investigación similar, sería interesante en el contexto pastoral de cómo afrontamos la violencia en medio de la congregación y podemos, quién sabe, descubrir algunas cosas que están pasando y que nosotros estamos ignorando. Sería interesante. Por ahí puede ser el camino, pastora, por lo menos como sugerencia, como idea. Eso. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, queridos pastores. Eh, bueno, entonces, si no hubiese ningún comentario, gracias por este tiempo.